estos son transformers, de Hazer adjacency os. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la transformada z de algunas de las funciones más populares. Y vamos a comenzar calculando la transformada z de la función delta en función de n. Recordemos que por definición la transformada z de cualquier función x en función de n viene dada por la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de nuestra propia función x en función de n y multiplicada a una variable z elevada al exponente menos n. A esta expresión se la conoce como la transformada x mayúscula evaluada en el plano z. Entonces, aplicando esta definición a nuestra función x en función de n, que es igual a delta, tenemos que nuestra función transformada x en función de z va a ser igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de nuestra función delta, que es nuestra función x en función de n, y multiplicado nuestra variable z elevado al exponente menos n. Y recordando que la función delta en función de n, por definición, toma los siguientes valores, donde cuando n es distinto de 0, toma un valor de 0, y cuando n es igual a 0, toma un valor de 1. Así como podemos observar en la gráfica de la derecha, donde para los valores desde menos infinito hasta menos 1, toma un valor de 0, para los valores de n igual a 0, toma un valor de 1, y para los valores de n igual a 1 hasta más infinito, toma un valor de 0. Entonces, tomando en cuenta este rango de valores, vamos a distribuir nuestra sumatoria en tres términos. Un primer término desde n igual a menos infinito hasta menos 1, de nuestra función delta multiplicada por z elevado al exponente menos n. Otro término desde n igual a 0 hasta 0, y otro término desde n igual a 1 hasta más infinito, cubriendo así todo el rango de valores desde menos infinito hasta más infinito. Y reemplazando algunos de los valores que teníamos ya conocidos de nuestra función delta, donde desde menos infinito hasta menos 1 tomaba un valor de 0, entonces reemplazamos ese valor por acá. En el término del medio, donde n es igual a 0, toma un valor de 1, entonces reemplazamos 1 por nuestra función delta. Y en el término de la derecha, que es donde n es igual a 1 hasta más infinito, toma un valor de 0. Por lo tanto, reemplazamos nuestra función delta igual a 0. Y recordando que cualquier número multiplicado por 0 va a ser igual a 0, el primer término de la izquierda se elimina al estar multiplicado por 0, el término del medio se mantiene al estar multiplicado por 1, y el término de la derecha se elimina al estar multiplicado por 0, quedándonos únicamente el término del medio, que es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta 0 de z elevado a menos n. Como únicamente estamos evaluando un valor de n, podemos simplemente reemplazar este valor de nuestra sumatoria en nuestra variable z, teniendo así que nuestra función x en función de z va a ser igual a z elevado a menos 0. Y cualquier número o variable elevada al exponente 0 va a tomar siempre un valor de 1, por lo tanto, nuestra función transformada x en función de z va a ser igual a 1, que va a venir siendo la transformada z de nuestra función x igual a delta de Dirac. Ahora vamos a calcular la transformada z de nuestra función x en función de n igual a elevado a la n por nuestra función unitaria o en función de n. Recordando que por definición la transformada z de cualquier función x en función de n viene dada por la siguiente sumatoria, donde la transformada z se representa como una x mayúscula y está evaluada en el plano z. Por lo tanto, aplicando esta definición para calcular la transformada de z de nuestra función, tenemos que la transformada va a ser igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de nuestra propia función x, que viene siendo a elevado a n por la función unitaria o en función de n, y multiplicada por un término z elevado al exponente menos n. Para resolver este tipo de transformadas, lo que tenemos que hacer, o lo que se hace, es buscar que la sumatoria de la parte superior se parezca o tenga similitud con la sumatoria que se puede ver en la parte inferior, donde r es un término o una variable o un polinomio que va elevado al exponente n. Esto debido a que esta sumatoria se puede reemplazar de manera directa como 1 entre 1 menos r. Entonces, para poder conseguir esto vamos a comenzar definiendo o recordando qué es la función unitaria o en función de n. Y es que esta tiene valores iguales a 0 cuando está evaluada para n menores a 0. Y toma un valor de 1 cuando está evaluada para n mayores o iguales a 0. Así como se puede ver en la gráfica de la derecha, donde para valores desde n igual a menos infinito hasta menos 1, toma un valor de 0. Y para valores de n igual a 0 hasta más infinito, toma un valor de 1. Entonces, conociendo los valores de nuestra función unitaria, podemos distribuir nuestra sumatoria en estos rangos de valores, teniendo así dos términos, un término desde n igual a menos infinito hasta menos 1 y otro término desde n igual a 0 hasta más infinito. Esto para nuestra misma función, es decir, a elevado a n por u en función de n por z a la menos n.
Y como conocemos los valores específicos que tiene nuestra función unitaria, una función de n, para cada uno de estos rangos de valores, pues desde n igual a menos infinito hasta menos 1, nuestra función unitaria toma un valor de 0, como dijimos anteriormente, y para valores de n igual a 0 hasta infinito toma un valor de 1. Entonces reemplazamos estos valores y podemos observar en la parte del primer término de esta función que al estar multiplicado por 0 se va a anular, y el término de la derecha al estar multiplicado por 1 se va a mantener. Entonces nos queda que nuestra función transformada va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a elevado a n por 1 por z a la menos n. Y por teoría de exponentes, este exponente negativo se convierte en una fracción, es decir, podemos representar este término como 1 entre z, esto elevado a la n. Y también por teoría de exponentes, al tener exponentes iguales, se multiplican los términos de la base, entonces tenemos que este término se va a convertir como a entre z y elevado a la n. Y como podemos observar, este término se asemeja bastante a lo que es la sumatoria que vimos al principio, que es la que estábamos buscando, donde tenemos que r va a ser igual a entre z. Entonces podemos transformar directamente esta sumatoria como 1 entre 1 menos r. Como r dijimos que es a entre z, nos queda que nuestra función transformada va a ser igual a 1 entre 1 menos a entre z. Y como esta z está en el denominador, la podemos pasar al numerador si es que transformamos su exponente como negativo, quedándonos que nuestra transformada z de nuestra función va a ser igual a 1 entre 1 menos a multiplicado por z elevado a menos 1. Vamos a un ejercicio de la transformada z de la función del coseno de wn por una escala unitaria. Primero veamos cuál es la definición de la transformada z. Vemos que z de una función n es igual de la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de la función x de n por z a menos n. Esto es igual a x de z. Entonces, ¿qué hace ese impulso unitario? Ese impulso unitario lo que hace es que nuestros límites los reescala. O sea, vamos a iniciar el impulso unitario vale para todos los valores mayores que 0. Porque si hacemos esta recta, tenemos el impulso unitario está acá. Todos los valores mayores que 0, ¿no? Entonces, lo que vemos con esto es que el coseno va a empezar a valer cuando sea mayor o igual a 0, y va a ser 0 cuando sea menor a 0. Entonces, ¿cómo se reescribe esto? Tenemos que x de z va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito por el coseno de w0n z a la menos n. Lo que aquí necesitamos hacer es reescribir el coseno en su forma exponencial, y eso saben por identidad de Euler, que es e a la j w0n más e a la menos j wn sobre 2. Entonces reemplazamos x de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de e j w más menos j w n e sobre 2. Todo esto por z. Esto para hallar su región de convergencia, y para que esta sumatoria converja tenemos que llevar la sumatoria a otra serie exponencial que converge en este rango, en 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando r, el módulo de r, que vamos acá, el módulo de r sea menor a 1. Lo que tenemos que hacer es separar esto en dos sumatorias. Está la n, hace una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de
E JW0N sobre 2 más la sumatoria. Esta z se va a los dos lados, ¿no? Z a la menos n más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de E a menos JWN sobre 2 z a la menos n. Acá esto tenemos que reescribir como esto, como esta serie, para que lo podamos reescribir así. Entonces x de z sería igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de E JW0 esto a la n, y z pueden reescribir así, ¿no? A la n. El 2 sale, ¿no? Un medio aquí, y este igual un medio acá, de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de E a menos JW0 a la n, z menos 1 a la n. Esto ya lo tenemos reescrito, entonces podemos unirlos porque tienen los mismos exponentes. X de z será igual a un medio de la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de E a la JW0 por z a la menos 1, esto elevado a n, más un medio de n igual a 0 hasta infinito de E menos JW0 por z a menos 1, todo esto elevado a la n. Ahora lo que nos toca es reescribir en función esto. R es JW0 z a la menos 1, ¿no? Entonces nos quedaría z sería igual a un medio por 1 sobre 1 menos JW z a la menos 1 más un medio por 1 sobre 1 menos JW0 z a la menos 1, siempre y cuando el radio de convergencia de E a la JW z menos 1 sea menor a un módulo, y también el E menos JW 0 z a la menos 1 sea menor a 1 módulo. Entonces factorizamos esto. X a la z es igual a un medio 1 sobre 1 menos E JW z a la menos 1 más 1 sobre 1 menos E menos JW z a la menos 1, y multiplicamos. X de z es igual a un medio de 1 menos E menos JW0 z a la menos 1 más 1 menos E JW0 z a la menos 1 sobre 1 menos E JW0 z a la menos 1 multiplicado por 1 menos E JW0 z a la menos 1. Y aquí pueden ver que el módulo de E a la menos JW0, este módulo, como también el módulo de JW0, son exactamente 1. Se preguntarán por qué esto da 1. Por identidad de Euler, E a la JW se puede reescribir como E a la JW1 es igual al coseno de W más J es seno de W. Y esto, si lo hacemos el módulo al cuadrado, nos daría coseno cuadrado, seno cuadrado, ¿no? Y esto por Pitágoras es igual a 1. En los límites para la región de convergencia solo nos centraríamos en la parte real, que es z a la menos 1. El módulo tiene que ser menor a 1, ¿no? Ahora podemos seguir escribiendo. X de z es igual a un medio de 1 más 1 sobre 2 menos z menos 1 paréntesis E
JW0 más E menos JW0 sobre, desarrollamos el otro, 1 menos E menos JW0 Z a la menos 1 menos E JW0 Z a la menos 1 más Z a la menos 2. Para reescribir esta parte, podemos ver que aquí tenemos el coseno. Entonces xz sería igual a 1 medio 2 menos, reescribimos esta parte, 2 sobre E a la JW0 más E JW0 sobre 2, no estamos cambiando nada, menos Z1 Z a la menos 1 sobre 1 menos 2 E JW0 más E JW0 sobre 2 Z a la menos 1 más Z menos 2. Siempre y cuando el módulo de Z sea menor a 1. Entonces, ¿cómo queda? Tenemos que xz es igual a 1 medio de 2 menos 2 coseno de W0 Z a la menos 1 sobre 1 menos 2 coseno de W0 Z a la menos 1 más Z a la menos 2. Y tenemos al final que vamos a factorizar el 2 acá arriba, x a la z es igual a 1 menos coseno de W0 Z a la menos 1 sobre 1 menos 2 coseno de W0 Z a la menos 1 más Z a la menos 2. Y su radio de convergencia es Z el módulo Z mayor a 1. ¿Qué nos quiere decir el radio de convergencia? Que Z puede tener todos los valores que estén alejados de 1, ¿no? Todos estos de acá. Aquí está 1. Z tiene que ser mayor a 1. Entonces su radio de convergencia por todos estos valores. Fuera de 1. Ahora vamos a continuar con el ejemplo de encuentre la transformada z de seno de W de t, es decir, cuánto sería la transformada z de este término de acá. ¿Cómo sería la solución? Tenemos que partir desde que Euler JWT va a ser igual a la sumatoria del lado real y el lado complejo, el lado real perteneciendo a coseno y el lado complejo perteneciendo a seno. Entonces, en esta parte de acá de esta ecuación de Euler del círculo unitario, definimos lo siguiente, que t no puede estar en variables de t, del tiempo, entonces tiene que haber un cambio de variable. T va a ser igual entonces a una constante por el periodo, por t, o en algunos libros también se llega a determinar por n por t. Entonces hacemos ese cambio. Ya está realizado el cambio, como se puede ver en rojito, y ahora a esta ecuación tenemos que aplicar la transformada z. Entonces vamos a aplicar la transformada z. Ya está transformado lo que es en función de la transformada z, es decir, aplicamos transformada z a cada término. Y aquí podemos ver que la transformada de z de e a la JW KDT va a ser igual a la transformada z del coseno más j la transformada z del seno de WKT. Entonces, esto de acá ya tenemos, pero tenemos que ir yendo término por término, desenvolviendo para saber cuánto sería la transformada del seno de WT. Entonces el primer término es la transformada de z en función de Euler a la JWKDT. ¿Esto cuánto sería? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio de variable en esta parte de acá. Entonces vamos a determinar que b va a ser igual a j por omega por el periodo, por t. Entonces, haciendo el cambio de variable quedaría la transformada z en función de e por b por k en esta parte de acá.
Y eso a través de tablas sabemos de que va a ser z entre z menos e a la b. Ahora, en esta parte de acá ya tenemos lo que es una determinación de cuánto valdría la transformada z de Euler a la b de una constante. B es constante, en este caso que hemos hecho el cambio de variable, y k. Entonces podemos llegar a volver a hacer el cambio de variable en b para tener un resultado. Y ahora vamos a hacer lo que es el cambio. Entonces tendríamos lo que es esta parte de acá, donde podemos ver de que ya hacemos el cambio de variable de nuevo a JWT. Y además sabemos que E a la JWT va a ser igual al coseno de WT menos J seno de WT, es decir, estamos volviendo. Y una vez que estamos volviendo, entonces podemos llegar a cambiar esta parte de acá por este término de acá, que es el mismo que este de acá. Entonces la transformada z de Euler a la b por k va a ser igual a ¿qué? A z sobre z menos coseno de WT menos j seno de WT. Esta expresión de acá se traspasa a esta expresión de acá, pero aquí todavía no termina, puesto de que se tiene que llegar a expresar en términos de coseno y seno específicamente. Entonces tenemos que llegar a multiplicar por su conjugada. Entonces tenemos lo que es esta expresión de acá multiplicada por su conjugada, que sabemos de que va a ser el cambio del signo, ¿verdad? Y una vez que hacemos operaciones, es decir que z multiplica todo este término de acá, va a quedar esto de acá arriba, es decir z por z menos coseno de WT, que se toma como un término, va a ser z por z menos coseno de WT más j, este término de acá, por z. Entonces z seno de WT. Ahora los denominadores se tienen que multiplicar y entonces quedaría lo siguiente: z y z es lo mismo que una multiplicación de denominadores. Entonces una vez que se realice esa multiplicación, entre paréntesis quedaría z al cuadrado menos 2 por el coseno de WT de z más coseno de al cuadrado WT más seno al cuadrado de WT. Y esto de acá sabemos de que esta expresión de acá se llega a representar como el número 1 con teoremas matemáticos, y si hacemos ese cambio nos quedaría cierto resultado. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos a mostrar ese resultado. Entonces aquí ya se puede ver el reemplazo de esta parte donde dice 1, y ya tendríamos los términos tanto en lo real como el imaginario, pero sabemos que seno es la parte imaginaria, es decir esto. Por tanto, la transformada de z del seno de w por t por k va a ser igual a la parte imaginaria, es decir z por seno de WT por todo el denominador que hemos encontrado, es decir z al cuadrado menos 2 por el coseno de WT más 1. Pero esto no termina aquí, puesto de que tenemos que ponerlo en otras palabras para trabajar mejor en términos de z a la menos 1, porque las transformadas z llegan a trabajar en esos valores. Entonces una vez más hacemos eso. Entonces en términos de menos 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este valor de acá tenemos que multiplicar por el orden que es de mayor pero a la negativa. Entonces se va a multiplicar por z a la menos 2 entre z a la menos 2, que no afectaría nada. Y una vez que se hace eso, se puede poner en términos de menos 1, porque z por z a la menos 2, si hacemos bases iguales y exponentes, va a quedar a la menos 1 el seno de WT. Y aquí z al cuadrado por z a la menos 2 va a ser 1, y esta parte de acá va a quedar menos 2 por igualmente bases iguales, z a la menos 2 por z va a ser z a la menos 1 coseno de WT, y z a la menos 2 por 1 va a ser z a la menos 2, siendo este el resultado final que se tendría en lo que es para llegar a calcular la transformada del seno.
Muchas gracias. Recuerda suscribirte y dejarle tu like. Y cualquier duda en comentarios.